Primero que ambos tienen membrana citoplasmática que cumple las mismas funciones que las otras. Tienen una pared celular gruesa conformada por péptidoglicano y por fuera está los ácidos teicoicos. ¿Y qué les he dicho que memoricen? Xilitol teicoico y xilitol teicoico. Ya va. Mientras tanto que la gram negativa tiene una membrana interna y una membrana externa. Y entre los dos hay un espacio, el espacio periplástico, y una delgada capa de peptidoglicano. Y por fuera de la membrana externa, lipopolisacárido, donde tenemos el lípido A, el core y el antígeno O. Y que es la toxina, ¿no es cierto? De los gram negativos. Entonces, como ya hemos visto los elementos habituales, entonces ahora vamos a ver los elementos no habituales, que es cortito, y vamos a empalmar a pared celular para hacer profundidad de lo que ya hemos visto de la pared celular, un poco más detalle. Así va a ser la clase, ¿está bien? Entonces vamos a ver qué son los plásmidos, qué son los flagelos, qué son los pilisofimbrias, la cápsula y las esporas. Cuando hablamos del genoma, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué se llama? Nucleoide. ¿Cuál cromatina ahí? Nucleoide. Y el nucleoide está formado por... ¿Cuántos cromosomas tiene? Uno. Generalmente uno. Cuando tiene dos, es que tiene plásmidos, ¿cierto? Entonces, los plásmidos se definen como material genético extracromosómico. Material genético extracromosómico. Eso es el plásmido. Aparte hay otros materiales genéticos extracromosómicos, plasmidos, cósmidos. Material genético extracromosómico, el principal, plásmido. Pero también hay plasmidos, formidable. También hay cósmidos, ¿no? Entonces ya es microbiología avanzada. Pero el más común es el plásmido, ¿no? Y el plásmido es material genético extracromosómico. ¿Puede tener otro cromosoma? Sí, especialmente algo. Y si no tiene otro cromosoma en el plásmido, ¿cuál otra función tiene? La de mantener una información genética, ¿no?, especial. Por ejemplo, la resistencia a los antibióticos. Una bacteria puede tener resistencia a la penicilina. ¿Y dónde está la información? En el material genético extracromosómico. Y esto le puede pasar a otra bacteria y esa bacteria se vuelve resistente a la penicilina. Entonces, esas son las funciones de los plásmidos. ¿Vamos bien? Los flagelos. Cuando hablamos de flagelo, es aquel apéndice que sale de la bacteria, ¿no?, que le sirve para la motilidad, para moverse, para desplazarse, ¿no es cierto? Para desplazarse. Entonces, de acuerdo a la posición del flagelo, tenemos, si es un solo flagelo en un polo, se llama monotrico. Se puede decir monotrico o con acento, monotrico, cualquiera sirve. Si tiene un mechón de flagelos en un extremo, lofótrico. Si tiene en ambos extremos flagelos, anfítrico. Y si tiene alrededor flagelos, perítricos. Cuando avancen cada bacteria, esta bacteria tiene flagelos perítricos. Esta bacteria tiene flagelo monótrico, va a decir. Entonces tú ya sabes cuál es su posición, ¿no? Entonces,
¿no? Lo que podemos ver acá es que el flagelo tiene unos movimientos helicoidales. Entonces comienza a girar. ¿Dónde está enclavado? Mira acá. Entre la membrana, en la pared celular está enclavado, entre la membrana y la pared celular está un sistema de anclaje que le permite hacer movimientos al flagelo. Mi usurero es. Otro día les voy a contar. Me está mandando unas fotitos para que compre. Entonces, si comprador compulsivo, lo van a disculpar. Entonces tiene un sistema de anclaje entre la membrana y la pared celular y permite que se mueva como hélice. Y por lo tanto, comienza a avanzar. ¿Okay? Puede tener a todo lado perítrico, puede tener a ambos lados anfítrico, o en un solo lado lofótrico. ¿Lo ves? Si es mechón. Algunas personas han venido con su peinado lofótrico, ¿no? ¿Listo? Yo ya estoy monótrico, ¿no ves? No hay mejor chiste que cuando me río de mí. Porque me río, ni modo que llore, ¿no? Diferente los cilios o fimbrias que están en la superficie, que tienen un movimiento, ¿no es cierto?, de remo. Se mueven así. Entonces, porque la que le da movilidad es el flagelo. Caramba. Anfítrico, perítrico, anfítrico, lofótrico, monótrico, y si no tiene flagelos, átrico. Átrica también se dice, átrica. A, el prefijo A es sin, ¿no es cierto? Entonces en el examen, Escudería escribe, dibuja átrica, y en vez de átrica, la T como F. Entonces, en el examen, la pregunta era, ¿cómo se llama las bacterias que no tienen flagelos? Entonces, medio curso ha puesto África. Y en el patrón sale átrica, la cola comenzaba y terminaba no sé dónde, para reclamar. Cuando viene el primero, se le dice, no, aquí, no, pero aquí, no, pero la teórica, pero aquí está la teórica, mira, aquí está el libro, así. Se va uno, entra el otro, lo mismo. Me paro ahí, ¿todos van a reclamar los flagelos? Sí, por si acaso es África, África es un continente. Y recién se han dado cuenta de su error, o sea, han puesto África porque ni han pensado. ¿Dónde está tu cabeza? Por eso te digo, aquí en el libro dice, ¿y aquí qué dice? Así me peleo con mis ayudantes y con mis alumnos, que me dicen, acá dice, ¿y aquí qué dice? Ah, me dice. No es de adorno, es para pensar, ¿no es cierto? Entonces, de ahí me acuerdo el África con el átrica, ¿no? Hemos reído una semana, creo. ¿No es cierto? ¿Sí? Igual que la respuesta, ¿quién es el padre de la microbiología? Remo Stevenson. Nosotros, papito. Pero así se responde. Yo no sé qué les pasa, pero se olvidan. Ahora los pilis o fimbrias, ¿no es cierto?, que se encuentran alrededor en toda la superficie. ¿Qué es lo bueno de estas estructuras no esenciales o no habituales? Es que pueden o no tener y siguen siendo bacterias. Hemos visto que puede tener flagelo o no y sigue siendo bacterias. Pueden tener pilis o no y siguen siendo bacterias. Esa es la diferencia, ¿no?
que lo que hemos visto el miércoles, estructuras esenciales que sí o sí tienen que tener la bacteria, ¿no ves? Pero estos puede o no tener. Entonces los pilis tienen la función de adherencia. Una bacteria con pilis se adhiere más fácilmente a una superficie mucosa que la que no tiene pilis. ¿Cuál será más patógena? ¿La que tiene pilis o la que no tiene pilis? ¿Cuál será más patógena? ¿La que es móvil o la inmóvil? Entonces todos estos se llaman factores de patogenicidad. Todos estos se llaman factores de patogenicidad. Entonces, cuanto más factores de patogenicidad tiene la bacteria, es más agresiva. No quiere decir que si no tiene factores de patogenicidad es menos agresiva, no. Porque también su pared celular, su lipopolisacárido, sus ácidos teicoicos, también son factores de patogenicidad. Entonces, cuando ustedes estudien bacteria por bacteria, tienen que identificar esos factores, que son los que causan daño, ¿no? ¿A quién? Al humano, ¿no es cierto? Entonces, esta es una bacteria que tiene sus flagelos, ¿no es cierto? Tiene su flagelo y sus fimbrias, ¿no es cierto? Sus flagelos y sus fimbrias, ¿está bien? Pero hay un pili de adherencia que está acá, que es más grande que los otros pilis, se llama pilisexual. Y el pilisexual sirve para la transferencia de material genético a otra bacteria. Entonces, el pilisexual se comunica con el plásmido. Y el plásmido, que es material genético cromosómico, por ejemplo, puede tener información genética que diga resistencia a la penicilina. Y a través del pilisexual le puede, ¿no?, atacar, afectar a otra bacteria y transmitir su material genético cromosómico y volverla a la otra bacteria resistente a la penicilina. Antes solo se creía que era de gram positivos a gram positivos, de gram negativos a gram negativos. Ahora se sabe que es de gram negativo a gram positivo, de coco a bacilo, de bacilo a coco, cualquier cosa. Entonces, ese es un tipo de resistencia. Cuando lleven resistencia bacteriana, en el doctor Trigoso, van a ver que hay una adquirida y una innata. Entonces, algunos ya nacen con resistencia, ¿sí?, y otros adquieren la resistencia. Y el peor problema ahorita del siglo XXI es la resistencia bacteriana. Entonces, hay muchos medicamentos que las bacterias ya son resistentes y ya no se puede utilizar esos medicamentos, ¿no? Y hay salvedades y es toda una ciencia para estudiar. ¿Vamos bien? Entonces, ahí pueden ver, ¿no es cierto?, la función del pilisexual. Aquí está el plásmido, aquí está la bacteria que no tiene pilisexual. Entonces viene la que tiene pilisexual, ¿no?, se adhiere y por transducción va a transferir el material genético a la otra bacteria, y la otra bacteria, ¿no es cierto?, ya va a tener la información genética, por ejemplo, resistencia. Entonces eso es parte de la función del pilisexual, la transmisión de un gen, ¿no es cierto?, para que la otra bacteria tenga tal característica, ¿no? De esto van a hablar en genética bacteriana. Cuando la persona que es de genética, alguito va a hablar, y ahí está el ejemplo del pilisexual. ¿Vamos bien? La cápsula, ¿no es cierto?, es una estructura que se encuentra por fuera de la pared celular. Como son estructuras no esenciales, puede o no tener cápsula. Puede o no tener cápsula, ¿no?
solo algunos bacilos, solo algunas bacterias gram positivas tienen cápsula. Pueden ser cocos bacilos, pero también hay algunos gram negativos. Entonces, si tiene cápsula, es más o menos patógeno. ¿Por qué? Porque su primera función es antifagocitaria. Aquí está el fagocito con su receptor, se lo quiere manchar a la bacteria y como tiene cápsula no puede comérselo, no puede fagocitar. Entonces cuando entran bacterias que tienen cápsula, tu sistema inmunológico, aunque comas, ¿qué cosa comían en la pandemia? Ese que se raspa, jengibre. ¿Qué más comían? Impudis. ¿Eso sube las defensas? Caldo de cardán. ¿Qué más comían? Miel para engordar, ¿no? Harto limón para que les dé gastritis. O sea, todo lo que hayan exagerado les ha causado más daño de lo que podía pasar. La inmunidad, uno nace con inmunidad y la inmunidad se come cada día. Ejercicio, comer, estar tranquilo, dormir bien, eso es tu inmunidad. No hay ninguna cosa que te estimule. ¿Qué te va a estimular? El ejercicio, las frutas, las verduras, las proteínas, la comida. Si no comes, no hay inmunidad. Entonces, no hay ningún producto milagroso que te suba las defensas. Entonces, cuando esa bacteria que entra en tu cuerpo no la puede fagocitar, tu sistema inmunológico no puede atacar, no es que te faltan defensas, es que la bacteria tiene cápsula y nunca va a poder fagocitar los glóbulos blancos a la bacteria. Por más que tengas buena dieta, alimentación, ¿no? Comas angelitos fritos, ¿no es cierto? Vayas a hacer ejercicios cada día al gym, ¿no ves? Tomes harta agua, de nada sirve si la bacteria tiene cápsula. Lo bueno es que no todos tienen cápsula, algunas bacterias, algunas, ¿no es cierto? Y además, como es un polisacárido la cápsula, también adherencia. Imagínense una bacteria con cápsula y pilis. Su factor de patogenicidad, gonorrea, por ejemplo. Esa se pega, se adhiere y no hay quien te defienda. Pon sombrerito. Y en una tinción negativa se puede ver acá la bacteria y alrededor como un fantasmita la cápsula, ¿no? Hay tinciones para ver la cápsula, ¿no? Hay tinciones, pero ese no es el objetivo de hoy. Y las esporas, algunos bacilos gram positivos, en cápsula, bacilos gram positivos, cocos gram positivos y cocos gram negativos, ¿no? Pueden tener cápsula, pero esporas, solo algunos bacilos gram positivos tienen espora. ¿Y qué es la espora? La espora es una estructura de la bacteria que sirve para soportar las inclemencias del medio ambiente y sobrevivir forever and ever. Para siempre. Para siempre. Entonces, ¿qué sucede? Esta es la estructura de la espora, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasa en la esporulación? Aquí tenemos nuestra bacteria, nuestro bacilo gram positivo, que se encuentra en el medio ambiente. Si se encuentra en el medio ambiente, sol, desecación, frío, ¿no? Entonces la bacteria... ¿Se acuerdan? Soy de espora, ¿no? Entonces me voy a esporular.
se va a ver la esporulación. Entonces, ¿qué hace la bacteria cuando las condiciones del medio ambiente son contrarias? Comienza a formar una espora, pero que recupera parte del nucleóide ADN, recupera ribosomas con ARN, ¿no? Y, por decirles si tiene plásmido o no. Y comienza a formarse un tabique y luego comienza a acumular la información genética, que es lo más importante, y comienza a formar, por cierto, un exosporio, una membrana externa, una membrana interna, una corteza, y en el centro está el material genético. Y por último, la bacteria desaparece. ¿Y qué queda? Solo la espora. Y la espora puede sobrevivir en el medio ambiente, altas temperaturas, bajas temperaturas, mucha humedad, poca humedad, ¿no? Viento, calor, frío, lo que quieras, ¿no? Oxígeno, sin oxígeno, aguanta. Y puede sobrevivir semanas, meses, años, centurias, milenios. O sea, las esporas, forever. ¿Sí? Y cuando vos entras y dices, esta es la tumba de Tutankamón, ¿no? Entonces entran a la tumba, ¿no? Abren y dicen, ¡oh, hemos descubierto la tumba! ¡Qué alegría! Y nosotros, ¡sí! Inhalaron todas las esporas después de miles de años. Y luego, uno por uno, Carter y compañía, Carter el que ha descubierto la tumba de Tutankamón, han muerto todos. La maldición de Tutankamón. ¿Cuál la maldición? ¡Esporas! Cuando tú dices, uy, mal del ojo, ¿cuál mal del ojo? Por suelo. Ya es surcado. Y tus bacterias de tu flora normal se han entrado a tu folículo y de ahí se ha inflamado, tus manos sucias, no se toca. Entonces, cuando la gente crea explicaciones a lo que no sabe qué es. En medicina te explicamos qué es. Entonces, no hay mal de ojo, el gato negro, no hay. Aquí tienes que ver ciencia. ¿Está bien? ¿Les ha gustado de la espora? Pero hay bacterias con espora y hay bacterias sin espora. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Desde aquí dice que ahí está, no, hay más bacterias en tu cuerpo que la mitad de las células de tu cuerpo son bacterias. Así que mucho ojo con nosotros. ¿Sí? Tu cuerpo tiene más bacterias que células normales. Todo tu cuerpo. Y si me baño, mueren 99,9%. ¿Cuánto sobrevive? 0,1%. ¿Se acuerdan de su alcohol gel? ¿Qué dice? 0,1 son las bacterias que sobreviven, siempre. Ni modo que te esterilices tú, ¿no? Te entra ahí a la olla, ¿no? O sea que no podemos eliminarlas completamente, ¿no? Así que mucho cuidado. Primera parte, ¿vamos bien? Ahora esperen, la segunda parte. Ahora vamos a hablar solamente de pared celular, ¿no es cierto? Que es más importante ver. Más de media hora todavía tenemos tiempo. Entonces ya hemos visto que Christian Gram es el que se ha inventado esta fisión, ¿no es cierto? Y fue Christian Gram que utilizó cuatro reactivos, ¿no? Los violetas de genciana o cristal violeta, el lugol, el alcohol acetona y la safranina o fuchina, ¿cierto? Que son lo que ha hecho, ¿sí? Ya hemos hablado de esto, cuáles eran los pasos de la tinción. Entonces ya sabemos qué es gran positivo y qué es gran negativo. Primero tienen que contar de dónde viene el nombre, ¿no es cierto? Entonces ya saben que cuando el mordiente lugol hace que se forme, se decía complejo violeta lugol, entonces
¿no es cierto? Se convertía en gram positivo. Pero cuando se despintaba, no fijaba el complejo violeta Lugol, entonces era gram negativo. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Hay un artículo, ¿no es cierto?, que es fácil de descargar, tiene pocas páginas, se llama Los 500 años del descubrimiento. Se supone que cuando ha habido los 500 años del descubrimiento en 1992, ¿no es cierto?, era 500 años de 1492, ¿no es cierto?, para ver que Colón llegó a América. ¿Quién gritó tierra a la vista? Los hermanos Pinzón. Entonces, haciendo una analogía al descubrimiento de América, hablan de historia de la microbiología, colones y pinzones de la microbiología, más o menos. Y este artículo habla de varios, ¿no? Y entre ellos habla de Christian Gram y dice, ¿cómo calificar a Christian Gram sino como un colon? Buscando una tinción que permitiera distinguir a las bacterias en biopsias de tejidos, descubrió todo un nuevo mundo, el método capital para diferenciar grandes grupos bacterianos. En todos los textos dice Gram, bacteriólogo danés, pero ¿quién fue Gram? ¿No? ¿Cómo llegó al descubrimiento? Era un investigador cincuentón. Yo les he contado que los médicos eran mayores, ¿no? Tienen que ver la película El Médico. En la película El Médico, ahí pueden ver cómo el discípulo iba aprendiendo y se los recomendaba para que entre a la escuela de medicina. Ustedes dan examen, entran y se forman, ¿no? Entonces tienen que aprender muchas cosas, ¿no? Entonces, trabajaba con el doctor Friedlander, ¿cierto? Y Friedlander descubrió una bacteria, la Klebsiella pneumoniae, ¿no? Entonces, antes le llamaban el bacilo de Friedlander, ¿cierto? ¿Qué estaban buscando? El origen, la etiología de la neumonía pulmonar global. Entonces, Friedlander decía que él había encontrado al bacilo de Friedlander y que él era el causante, ¿no?, la Klebsiella, de las neumonías comunes adquiridas en la comunidad. Pero Frankel, que era su contrincante, ¿no es cierto?, decía que no, que el agente era un neumococo, ¿no? Streptococcus pneumoniae. Entonces, Christian Gram hace una tinción, ¿no es cierto?, para diferenciar cuál era cuál, ¿no es cierto? Y cuando hace la tinción en los pulmones que habían sacado, ¿no es cierto?, todos eran capsulados y 19 de ellos detuvieron la coloración, ¿cierto? O sea, de los 20, ¿no es cierto?, de las 20 muestras, 19 han retenido la coloración. Si han retenido, ¿qué eran? ¿No es cierto? Entonces, su Klebsiella de Friedlander era gram negativa. Y él decía que este era el causal. Pero cuando hace la tinción diferencial, eran neumococos y los neumococos son gram positivos. Ambos tienen cápsula. Entonces, ¿no?, con eso, él demuestra que la neumonía común de la gente era por Streptococcus pneumoniae hasta el día de hoy, con la tinción. Entonces, en los años siguientes, ¿no es cierto?, la utilidad de la técnica se hizo evidente hasta que en 1889, en la famosa serie de los Précis de microbiología, en francés Précis es actualización, ¿no? Entonces, antes había unos libritos de Précis, que eran los libros de actualización, que les mandaban a los microbiólogos de todo el mundo, y les decían las últimas novedades en formato libro. Ahora vos en PDF descargas, ¿verdad? El antecesor a la revista eran los Précis, que eran libros, ¿sí? Uno tengo en la casa, una reliquia guardada. Otro día les cuento de quién. Entonces, publicaba la editorial Marron de Francia, de París,
Y ahí dice, se recomienda someter a todos los cultivos a la tinción de Gram como primera orientación diagnóstica. Con este único aporte entra a la galería de los inmortales. A partir de 1889 se dice, para cualquier diagnóstico microbiano, primero hacer tinción Gram. Y eso se hace. El que directamente pasa y se salta la tinción Gram, generalmente se equivoca. Y la tinción Gram te orienta para saber si es coco, bacilo, Gram positivo, Gram negativo, y tú por la forma, por la agrupación que van a llevar en otra clase, te vas a dar cuenta qué tipo de bacteria es. No sabes eso, no puedes diagnosticar una bacteria. Entonces, él hizo mucho con una pinche tinción. Entonces, ahí está el Christian Gram, publica en 1884, ¿no es cierto?, su artículo de la tinción, y luego en los precis de microbiología en 1889 recomiendan que lo que había hecho en el 84 Christian Gram debería hacerse para todos. ¿Por qué? Porque hacen pruebas durante 4 años y dicen, sí, funciona. Entonces recomiendan. Y hasta el día de hoy, cuando tú lees un buen libro de microbiología, dice, se inicia el diagnóstico con tinción. Así que eso en su momento van a hacer también ustedes, ¿sí? Por las recomendaciones de este chat. ¿Sí? Entonces ahí está el primer colorante, la violeta de genciana cristal violeta. Después colocamos el mordiente, que es el Lugol. Luego el decolorante, y decolora a las Gram negativas, ¿no es cierto? Y luego las Gram negativas son coloridas con safraninas, ¿no? Entonces, en el 1992, el doctor Trigoso publica su librito, Bacteriología Básica, que algunos se compran en donde las doñas, un librito pequeño, ¿no? Y ese librito que hemos estudiado la mayoría de los jóvenes que éramos de antes, ¿no? Dice en el libro, complejo violeta Lugol o yodo color, lo que decía Christian Gram. Pues más o menos 103 años desde que se recomendó que tenían que hacer la tinción Gram, hasta el doctor Trigoso, que ha publicado su librito de bacteriología básica, siempre ha manejado el mismo término, complejo violeta Lugol o yodo color. Pero, ¿no?, nos sentamos, ¿no es cierto?, porque esta interpretación es lo que yo les he mostrado la primera clase, ¿no es cierto?, donde el complejo violeta color no es nada más que la unión de la violeta con el mordiente, con el Lugol, en la pared celular, y que retiene el colorante, ¿no? Y de ahí viene Gram positivo, y si no retiene, es Gram negativo, ¿no es cierto? Ya saben que Christian Gram decía complejo violeta Lugol positivo, y cuando se murió decían complejo violeta Lugol, ya no decían complejo violeta Lugol, decían Gram positivo, ¿no? Entonces, con esas salvedades que hemos visto, la anterior clase ya lo estamos recopilando, ¿no? Ahí están los reactivos que ustedes en su momento van a utilizar en prácticas. Con la idea de Christian Gram hasta el librito del 92, se decía que de cuál era el fundamento. Se decía, pasado, que dependía del grosor de la pared celular. Entonces decían que las Gram positivas es más gruesa, por eso retiene mayor color, y como las Gram negativas tienen una delgada capa en el espacio periplásmico, no retienen. Pero ese concepto no es cierto. Lo cierto es, ¿no es cierto?, que después de tanto tiempo, el 2000 se decide hacer un nuevo fascículo de microbiología, y eran los editores el doctor Esteban y el doctor Trigoso, y yo estoy por aquí.
Yo sacaba las fotos. Estoy por acá. Aquí es el doctor Guarita, ¿no? Aquí el doctor Mujica, ¿no? Y algunos ya no están, ¿no? Y escribimos el capítulo de tinción gram y bacterioscopía. Como primer autor, Triboso. Como segundo autor, Esteves. Tercero, yo. Bonitos son los efectos, ¿no? Y publicamos a colores, y para que no se fotocopien, utilizando este color, entonces cuando se fotocopiaba salía negro. Entonces llega a las 3, María, ahí podemos reír todo. Dicen, ¿tienen los fascículos de microbiología? Todito. Entonces, después de 111 años, ya en el 2000, entonces el doctor Esteves indica, dice, no, Julio, no es así como dice tu amigo el doctor Triboso, tienes que leer más. ¿Y dónde dice? Aquí me dice. ¿Dónde? Aquí me dice. Y en su biblioteca, ¿pero cuál? No sé, buscame. Pues uno por uno tiene que sacar todos los libros, buscar, ¿no? Cuando era yo un saltamontes, su pequeño saltamontes, era su único ayudante, entonces yo tenía que ir a revisar y se redacta lo siguiente. Actualmente se sabe que el complejo violeta-Lugol es en realidad un compuesto químico, se van a acordar de lo que les he dicho que lean, que se forma por los componentes más externos de la pared celular, junto al primer colorante, que es la violeta diferencial, donde el Lugol fijará a estos, sabiendo que solo en las bacterias gram positivas ocurre este fenómeno, porque las gram negativas carecen ¿de qué? De ácidos teicoicos y de iones de magnesio, obteniéndose en las gram positivas el ribonucleato de magnesio. Dos componentes tiene el ácido teicoico: glicerol teicoico y ribitol teicoico. Entonces, ¿cuál se une? El ribitol teicoico con la violeta y con el Lugol y forma el complejo violeta-Lugol, que era antes, ahora es el ribonucleato de magnesio. Y eso es el fundamento de la fisión. O sea, no es por el grosor del peptidoglicano, es por el ácido teicoico que tiene las gram positivas, que no tiene las gram negativas. Ese es el fundamento que van a aprender, ¿no es cierto? Y esa es la verdad. Y eso hemos publicado en el año 2000, pero ya de otros libros más anteriores. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora ya saben la verdad, ¿no es cierto? Entonces el doctor Esteves me decía, no es así, de nuevo. ¿Quién te ha enseñado? No, de nuevo. Entonces hemos reescrito todas las prácticas y todo. ¿Por qué? Porque el doctor Esteves es bacteriólogo. Entonces él sabe más, entonces por eso se ha hecho este fascículo, que ya saben dónde encontrar. Y entonces, no es por el grosor del peptidoglicano, es por los ácidos teicoicos que no tienen los gram negativos. Este tiene el ribitol teicoico que se une la violeta, el Lugol y los ácidos teicoicos acá. Y esto se pone violeta. Como este no tiene ácidos teicoicos, se despinta, porque no se tiene. Esa es la explicación. Parece lógico, ¿no ves? Pero eso es. Así que ya saben la verdad. Si no les enseño así, después jefe Barbas me va a reñir y me dice, ¿y qué te he enseñado? ¿Qué te he enseñado? Me va a decir, ¿no es cierto? Desde que era sus saltamontes, yo he aprendido todo esto, ¿no? Hay una serie Kung Fu, y el maestro Kung Fu tenía su aprendiz, y su aprendiz era el pequeño saltamontes. Ese era mi apoyo. Ya saben. Entonces, ¿no? Ahí puedes ver que están unidos, ¿no es cierto?, los azúcares
¿Se acuerdan? N-acetilmurámico con N-acetilglucosamina, y entre ellos están unidos los aminoácidos, ¿cierto? Y que están por fuera de la membrana citoplasmática, ¿sí o no? Y que atraviesan los ácidos teicoicos, los lipoteicoicos, todo, y los teicoicos así. Entonces, esto ya hemos revisado, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el primer aminoácido? L-alanina. El segundo, D-glucosamina. El tercero, que es el cambiante, L-lisina en gram positivos y en gram negativos, L-mesodiamino pimélico. Ahí está. Y el cuarto es D-alanina, como el primero, su isómero, ¿no ves? Su espejo. ¿Sí? En el libro, en cualquiera de los dos libros, está lo mismo. ¿Ya? Solamente que aquí yo te lo estoy acondicionando para tu cerebro. ¿Sí? Para cuando leas digas, digas, ¿no? ¿Sí? Pues yo no sabía, ¿no es cierto? Entonces, N-acetilglucosamina con N-acetilmurámico, y entre ellos están los aminoácidos, y ya está, ¿no es cierto? Pueden encontrar libros con diferentes dibujitos, que al final es lo mismo, ¿no es cierto? Esto también hemos visto en la anterior clase, ¿no es cierto? Que hay diferencias de estructura entre la pared celular gram positiva y la pared celular gram negativa. Cuando se hace biología molecular, ¿sí? PCR, yo no necesito toda la bacteria, necesito un fragmento de su pared para poder saber quién es, ¿no es cierto? Y ahí está lo que está en el libro, ¿no? Teníamos que treparnos, ¿no? Nos hemos olvidado, teníamos que, ¿no? Chato, hijitos, otro rato hay que treparse y mover el disco para que de la pantalla, para que sea más claro. Está un poco borroso, ¿no? Pero otro día, ¿ya? Hay que tratar de trepar, ¿ya? Tipo hombre araña, ¿sí? Lo traes ahí al potrillo, que es más alto. Entonces aquí está el N-acetilglucosamina, y ¿cómo yo sé que es el N-acetilmurámico? Porque en el N-acetilmurámico se unen los aminoácidos. Sin saber la fórmula química, yo sé que es eso, ¿no? Entonces, L-alanina, ya está, ¿no? Todos los cuatro, y aquí está lo mismo, ¿no? Entonces ahí puedes ver que entre los murámicos están los aminoácidos, ¿no? Formando una malla, ¿no? 1, 2, 3, el tercero de un lado con 1, 2, 3, 4, el tercero con el cuarto del otro lado. Siempre se unen así, por un enlace de pentaglicina. Son cosas así sencillas que tienes que aprender. Después lees en el libro en más detalles, ¿cierto? Yo no puedo detallar el libro porque no puedo repetir, pero te doy, ¿no? Ahí está otra versión, N-acetilmurámico, ¿no es cierto? Con N-acetilmurámico. A los costados, N-acetilglucosamina. Ahí están los 4 aminoácidos, el tercero con el cuarto del otro lado, ¿no es cierto? Ahí está. Y al unirse hay energía, ¿no? Este es del Staphylococcus aureus, ahí puedes ver, entre los murámicos se unen los aminoácidos. 1, 2, 3, 4, el tercero con el 4, y el medio un enlace de pentaglicina. Entonces ahí, tú metes al internet fotos a montones, pero mejor lee el libro, ¿no? Ahí tienes que aprender los detalles. Y en los gram negativos está el mesodiamino pimélico, que es el que nos va a dar la diferencia, ¿sí o no? El tercero. Igualito es la estructura, solo el tercer aminoácido cambia. Ahí está, ¿no es cierto? El mesodiamino pimélico, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina, un tetrapéptido, y el tercero es el que cambia. Pues eso es de dónde se estructura, de los gram negativos. Y los lipopolisacáridos, ¿cómo estaban formados? El lípido A, que se une a la membrana externa
de los gram negativos. Al medio está el core o centro y por fuera está el antígeno O, ¿no? Entonces el lipopolisacárido viene a ser la toxina de la bacteria. Las gram negativas, por medio de su toxina, producen fiebre. Mientras tanto, como no tienen lipopolisacárido, las gram positivas no producen fiebre. Por ejemplo, si hablamos de una infección gastrointestinal, ¿no? El síntoma, diarrea, náuseas y o vómitos. ¿No ve? ¿Cuál es la diferencia? Estoy con fiebre y una diarrea, he comido en la calle. Un gram negativo. Estoy con náuseas, vómitos, una diarrea y tienes fiebre, escalofríos. Staphylococcus aureus, un gram positivo. Te sirve esto para diagnosticar. No he hecho tinción. Así está en mi cerebro la información. Así tienen que volverse. Poco a poco. ¿Está bien? Poco a poco. Y ahí está, ¿no es cierto? Hemos visto esta, la estructura más compleja. ¿Se acuerdan quién era del mosaico fluido? ¿Ha venido? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el que me ha dicho mosaico fluido? Singer. Creo que no le tocaba venir hoy día. Se intercalan, ¿no? Porque los del miércoles que no han venido están... Así está, ¿no? Sí, pues hay que venir todos los días. El día que tengan prácticas, ahí sí ya esto se va a diezmar, pero ahorita no tienen prácticas. Cuando tengan prácticas, se va a reducir a la mínima expresión. ¿Cuál es el objetivo? Estás en tu casa, no te ha tocado venir, lee pues. ¿Pero qué están haciendo? Aquí está el mosaico fluido, ¿no es cierto? Acá no necesita estudiante. Así lo más que han engendrado, no pues, yo también. Y de los más chiquitos. Aquí está el mosaico, esta es la membrana interna y tiene una membrana externa, bicapa lipídica, fosfolipídica con inclusiones proteicas y no proteínas especializadas como las porinas, ¿no ven? Entre los dos hay un espacio, el espacio periplástico o periplasma, y al medio una delgada capa de péptido glicano, que no tiene nada que ver con la tinción. Ya saben, ¿no ven? No tiene nada que ver con la tinción. Pero lees vos libritos antiguos, dicen, pero acá dice, ¿y aquí qué dice? ¿No ven? Ya tienes que, para eso estamos actualizando, ¿no es cierto? Para que tú sepas que no es así. Y por fuera de la membrana externa está el lipopolisacárido. Estos verdes son, no sé, estos cuadrados es el lípido A, estos rosados es el coreocentro y los violetas son los antígenos O, ¿no? Entonces ahí está la división. Ya vamos a acabar, ¿no? Entonces, ya saben, este es el mejor dibujito para hacer eso. Si ustedes le dicen dibuje la pared celular, tienes que poder dibujar esto. Pero puedes dibujar, ¿no es cierto?, en quizás. No, tienes que tener todo, papá. Tiza, marcador, todo lo tienes que tener. Entonces tú puedes dibujar esto y hacer un cuadrito, ¿no? Pues es un rectángulo pequeñito, membrana citoplasmática. Un rectángulo grueso, péptido glicano. Un rectángulo delgadito arriba, ácidos teicoicos. El otro, un rectángulo delgadito, membrana interna. Más arriba, uno más gruesito, membrana externa. Entre los dos, un espacio periplástico. Y un rectángulo delgadito, una línea, el péptido glicano. Y por fuera, lipopolisacárido. Puedes dibujar de cualquier manera. Tú tienes que entender al derecho y al revés, ¿no? Esto no sabes, ¿no? ¿Para qué lo ha dicho? Hay que honrarle a Christian Graham, un hermano ha hecho su experimento. Y su jefe ha dicho, acepto la derrota, ¿no? Porque él ha hecho ciencia, ¿sí o no? Ya acabamos, ¿no?
Ahí está entonces, ¿no? Ácidos teicoicos, los iones de magnesio, que son atraídos porque hay una carga negativa, ¿no? Y ahí están los ácidos lipoteicoicos que atraviesan y los teicoicos que están afuera, ¿no es cierto? ¿Cuál es el más importante? El xilitol teicoico, que se une ¿a quién? A la violeta de genciana y al mordiente que es el Lugol, y forma el complejo violeta-Lugol, o ahora llamado ribonucleato de magnesio más el magnesio, y ese es el fundamento de la tinción blanca. Como no tiene esto la gram negativa, pues se despinta. ¿No es cierto? Ahora ya saben la verdad. ¿Sí? ¿Se ha gustado? Sí. Entonces, lo mismo, ¿no? No me voy a repetir. Me voy a cansar. De que no es por el grosor, no es por el grosor de el peptidoglicano, ¿no es cierto? No es por el grosor, ¿no? Y unos dibujitos recreativos para que vean, ¿no? La pared celular, que es un coco, ¿no? Que es tridimensional. Ese cubito que hemos cortado es la pared celular, pero es todo, ¿no? Lindo sería hacer una maqueta, pero así completa, ¿no? Siempre hacemos una maqueta, esa cosita lo vamos a hacer. Pero lindo sería hacer completito, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué sería? Ahí están de las gram negativas. Membrana externa y membrana interna, ¿sí o no? ¿No? Entonces, ¿para qué nos sirve esta soncera? ¿Para qué hemos hablado tanto? Hemos hablado tanto, ¿por qué? Porque tiene estructuras esenciales, membrana, pared, ¿no es cierto? Citoplasma, ¿no? Nucleoide y ribosomas. Y también tiene estructuras no esenciales. Cápsula, flagelo, plásmido y todos los demás, ¿no? Entonces, tienes que saber tanto las esenciales como las no esenciales, ¿no es cierto? Y tú encuentras un montón de láminas que tú te puedes descargar e ir repasando. ¿Para qué hemos aprendido esto? Para aprender, ¿para qué sirven las estructuras esenciales? Para utilizar antibióticos. Entonces, existen 5 mecanismos de acción de los antibióticos, que si tú no sabes bacteriología, estructura bacteriana, no sabes utilizar los antibióticos. Y ese es un gran problema. Entonces, si esta es mi pared celular, ¿no? Pues yo puedo utilizar los medicamentos que se llaman beta-lactámicos o penicilinas, que dentro de esa familia está la penicilina, la bacitracina, la vancomicina, la cicloserina, las cefalosporinas, los monobactames, los carbapenemes, que hacen que inhiben la síntesis de pared celular. Entonces, entre el N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico se unen. ¿Qué hacen los otros antibióticos? Rompen. Y al romper ya no se une, por lo tanto, se disgrega la pared celular y la bacteria se muere. Si hay ribosomas 30S y 50S, entonces yo quiero inhibir la síntesis de proteína atacando a la 30S, utilizo tetraciclinas, gentamicina, canamicina, tetraciclinas, gentamicina. Le doy eso al medicamento al paciente, que hace como mecanismo de acción inhibición de la síntesis proteica a nivel 30S. Quiero inhibir la 50S, le doy macrólidos, eritromicina, ¿qué más hay? Claritromicina, acitromicina, aparte está el cloranfenicol, etcétera, que inhiben la síntesis de las proteínas a nivel 50. Ya vamos, 2. Ácidos nucleicos. El ácido nucleico está entrelazado gracias a la ADN girasa. Entonces, las quinolonas inhiben, ¿no?, la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque inhiben a la DNA girasa, la desenvuelven. Y como la desenrollan, ya no tiene ADN y la célula ya no puede reproducirse y se muere. Entonces, hemos aprendido las estructuras esenciales para saber cómo atacar a la bacteria.
nos queda la membrana. Y aquí tenemos la membrana citoplasmática. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? Alteración de la permeabilidad de la membrana celular. Alteración de la permeabilidad de la membrana celular. ¿Y quiénes son? Las polimixinas, que son las pomalinas. Finalmente, el quinto, aquí se realiza el metabolismo en el citoplasma de la bacteria. Y en el metabolismo, lo más importante es el metabolismo del ácido fólico. Entonces, los medicamentos como el trimethoprim y el sulfamethoxazol, que están ahí escritos, inhiben la síntesis del ácido fólico y la bacteria se muere. Este trimethoprim y el sulfamethoxazol, cuando los unen, se llama cotrimoxazol, que lo conocen. Entonces, ¿qué hace? Inhibe la síntesis del metabolismo del ácido fólico. Entonces, ¿para qué han aprendido los estudios esenciales? Para saber los mecanismos de acción. Entonces, cuando les toque hacer antibióticos, tienen que recordar pared celular. Si no, ciencia ficción. ¿No es cierto? Si no, ciencia ficción. ¿No es cierto? Ahí está a colores, ¿cierto? ¿No? Los betalactámicos, los vancomicinas, las podemicinas, las tetraciclinas, los aminoglucósidos, más resumido, ¿no? Los macrólidos, el cloruro fenicol, etcétera, etcétera. ¿Sí? En inglés, ¿no es cierto? Para repasar lo mismo. ¿Lo ven? ¿Sí? Y finalmente, pregunta: ¿cuál es la red social para las bacterias? Respuesta: Instagram. Espero que os haya gustado. Nos vemos. Chao.